Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Es un gusto poder compartirles una vez más la palabra de Dios. Saludos a todos que están allá en Granview. Bendiciones a los que están viendo desde casita o a los que estén viendo desde la iglesia. Pues un gran saludo desde mi esposa y mi bebé. Bueno, y también a Ricardo, a todos, a todo el mundo. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar el servicio. Los extrañamos muchísimo. Y para ello, pues vamos a comenzar con oración. Si gustan acompañarme, vamos a orar. Padre, Señor, te damos muchas gracias por esta hermosa noche, o tarde o día en el cual nos encontremos. Te pedimos, Señor, que seas bendiciendo nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestros corazones, nuestra familia y toda la obra de nuestras manos, Señor, que sean agradables ante ti. Te pedimos, Padre, que en este momento nos ayudes a quitar cualquier distracción, preocupación o estrés y nos ayudes, Padre, a inclinar nuestra mente a tu palabra, que seas tú guiándonos a tu verdad y sea tu Santo Espíritu, Señor, trayéndonos paz, entendimiento y gozo, Señor, al saber quién eres tú, al conocer más de ti en tu palabra, Señor. Muchas gracias por este precioso privilegio. Te amamos y ayúdanos, Padre, a amarte cada vez más, Señor, por quien eres tú, tu preciosa obra en nuestras vidas y en todo lo que cubre nuestro ser y existencia, Señor. Muchas gracias por esa salvación y ese amor que nos has dado. Dejamos este tiempo en tus manos, esta palabra, Señor, que va a ser expuesta, que penetre en nuestros oídos y nuestro corazón, de tal modo que podamos llevarla a la práctica. Te damos gracias por esto. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, el pasaje que vamos a estar viendo hoy se encuentra en Marcos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20. Y para eso, pues vamos a estar dando seguimiento versículo por versículo, de los cuales vamos a estar manejando 3 puntos. El tema principal para este mensaje va a ser la presencia poderosa de Dios. Yo quiero que, bueno, si podemos recordar los puntos y el tema principal, gloria a Dios. Y cada vez que te acerques a este pasaje, es la historia del endemoniado, en Gadareno. Entonces, quiero que recuerdes no al endemoniado, yo quiero que recuerdes a Dios, a Jesucristo, porque ese tiene que ser el tema central en nuestra vida. Siempre tiene que girar alrededor de Jesús. Ahora, yo sé, no sé si te ha pasado, me ha pasado, yo creo que sí te ha pasado. Siempre hemos visto personas que dejan ¡pah! Un impacto, siempre cuando llegan a un lugar, ya sea en tu trabajo, en tu casa y en tu hogar, siempre hay gente que deja, no sé, algo de evidencia y surge la frase, oh, por aquí pasó fulanito de tal, o oh, mira, por aquí pasó esa persona. O sea, dejan rastro o evidencia. ¿A qué quiero decir con eso? Imagínate que una persona es muy limpia en su casa y otra no es muy limpia en la casa. Entonces, haz de cuenta que llegas a ese hogar y te das cuenta y miras a todos lados y dices, este lugar se ve muy limpio. O sea, tú dices, ah, por aquí pasó esa persona que es muy limpia. Pero si tú tuvieras, oh, un poco desordenado, un poco caído, tú dirás en tu mente, por aquí pasó esa persona que no es muy organizada. Ahora, los varones en el trabajo, ¿a poco no? Sabemos que hay personas que hacen un buen trabajo, hacen bien su chamba, su jale, pero hay otros que, ay, más o menos, se nota que ahí más o menos lo hacen. Así que si se trata de construcción o preparar algo, uno puede decir, oh, por aquí pasó tal trabajador porque hizo un buen trabajo, quedó bien construido o se ve bien. Pero podemos ver otros trabajos así medio, no muy bien acomodados y podemos decir, por aquí pasó esa persona. O sea, esa otra persona que tal vez no sabe cómo acomodar las cosas o lo hace rápido ahí se va. O sea, se nota la diferencia. Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que podemos distinguir cuando algo bueno pasa en la vida o algo malo pasa en la vida. O cuando alguien llega a tu vida o cuando alguien se va.
siempre deja secuelas, siempre deja rastros, siempre deja evidencia. Y esta es la historia de una presencia poderosa, que es la de Dios. Y vamos a estar leyendo versículo por versículo para que podamos entender por qué una presencia poderosa. Nuestro primer punto se trata de uno sale y otro entra. Ese va a ser nuestro primer punto. Y durante esos 3 puntos vamos a ver también durante esa historia que van a haber 3 personas rogando. Bueno, 3 ruegos. Y esos 3 ruegos, súplicas, peticiones. De esos 3, también tenemos 3 respuestas del Señor Jesús. Y de esas 3 respuestas, también tenemos sus 3 consecuencias. Entonces, nuestro primer punto, vamos a manejar el primer ruego. Y este ruego es del endemoniado. Y si nosotros resumiéramos la historia, podríamos decir de una manera rápida, aunque la vamos a manejar en este tiempo más a detalle, en resumidas cuentas es cuando Jesús llega, se encuentra endemoniados, expulsa endemoniados de una persona, esa persona, ¿cómo se llama? Es sanada de una forma maravillosa. Las demás personas lo ven y le dicen, Jesús, vete de ese lugar. Y en resumidas cuentas es eso. Jesús llega en una barca y se va y deja a alguien sanado milagrosamente. Ahora, el tema de este tiempo se llama una presencia poderosa, la de Dios. Quiero que te pongas a pensar, versículo 1, comienza, vinieron al otro lado del mar, Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y noche, daba voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamó a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y porque él decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahora, yo hasta ahorita con lo que nos imaginamos, a veces el título es una presencia poderosa, la presencia poderosa de Dios. Y el versículo comienza narrándonos sobre un espíritu muy fuerte, muy poderoso. Y durante esta historia, la presencia de Dios, que es poderosa en gran manera, es más poderosa que los demonios. Jesús tiene autoridad sobre los demonios, tiene poder sobre ellos, expulsarlos, quitarlos. Y yo quiero, a pesar de que este tema habla sobre el endemoniado, nuestra vista debe estar fijada en Jesús. Por ello, yo cuando estaba leyendo esta historia, no sé tú si te llega a la mente, cuando decía que vivía en sepulcros y nadie podía atarle, me hace pensar en un hombre con poderes sobrenaturales, y si eran sobrenaturales, romper cadenas, grillos, una gran fuerza. Y eso me hizo recordar a Sansón, pero Sansón tenía el espíritu de Jehová y él tenía conocimiento y el espíritu moraba y le dio gran fuerza. Y me pone a pensar que obviamente aquí había un espíritu que no se podía comparar al espíritu de Jehová, al espíritu de Dios,
porque el Espíritu de Dios es poderoso. Pero la similitud de romper cadenas y todo eso me quiere decir que está en un ámbito donde el ser humano no tiene control. Un ámbito donde solamente Dios tiene el control y Él puede. Por eso Él es poderoso. Ahí donde el conocimiento, la voluntad y las fuerzas de los hombres ya no pueden, tienen su límite, porque decían que no podían detener al endemoniado ni con cadenas, ni grilletes, ni sogas, nada. Y aquí es donde vemos la poderosa mano de Dios obrando. Y sobre eso, si recuerdan que les dije que había 3 ruegos. El primer ruego era del endemoniado, que lo vimos en el versículo 7, que decía, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Le empieza a rogar. Pero antes de eso, quiero que también pongas a pensar, de esos 3 ruegos son 3 voces. Esta voz del primero dice que gritaba de día y noche en los campos, en la montaña, en los sepulcros. ¿Sí te puedes imaginar esa voz durante todo un pueblo? Esa presencia de esos demonios estaban alrededor. Esa voz era la que escuchaba el pueblo. Y me pongo a pensar, hay una presencia más poderosa que es la de Dios, que cuando llegó y era más, obviamente Jesucristo era más poderoso que esos demonios que estaban en esa persona, porque ahí es donde llega el primer ruego. El demonio llega rogando, ¿sabes qué? ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Y hasta se arrodillan, una posición de sumisión. Y yo creo que esta es algo que tenemos que tener en mente. Muchas veces las personas que se meten mucho a los temas demoníacos o ámbito espiritual y en esa área, a veces se les olvida o no toman en cuenta que Dios, Jesús, es más poderoso que los demonios. Ellos tienen que acercarse en sumisión a Dios. Tenemos esta escritura que ellos corrieron a arrodillarse, a suplicar por su destino eterno, pues esos espíritus ya estaban condenados, pero en esa condición aún así se acercaron. Y yo quiero que podamos ver que a pesar de que en esta historia, en el versículo 7 dice que en cuanto Jesús bajó de la barca, el hombre lleno de espíritus corrió y se arrodilló. Hay una frase en el versículo 8 que dice, porque decía Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y yo quiero que te pongas a contemplar en los paralelos, evangelios sinópticos, Mateo y Lucas nos dice que Jesús le estaba diciendo eso antes de que el espíritu se acercara a él. En pocas palabras, quiero que te pongas a pensar, la historia no comenzó gráficamente, si la estuviéramos viendo, no comenzó con la descripción del endemoniado. La narra el evangelio así, pero si tú estuvieras ahí presente, el versículo 8, en cierto modo, en cuanto Jesús llegó a la orilla del mar, no sé si antes de bajar de la barca o en cuanto llegó a la orilla del mar, Jesús dijo esas frases, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y de ahí se tiene el resto de la historia. Así creo que vivamente, viendo la historia, eso es lo que pasó, porque la respuesta es lo que dijo el espíritu inmundo. Dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Altísimo. Y arrojan su ruego, que no quieren ser atormentados. Pero así comienza. Esta historia comienza con la palabra de Dios. Y ese es nuestro primer punto que les decía. Nuestro primer punto es, uno sale y otro entra. Jesucristo llegó y lo primero que hizo es sal. Le dijo al Espíritu, sal de este hombre. Y yo quiero y es interesante, ¿no? Porque obviamente en la vida cristiana y el andar diario con el Señor Jesucristo, nos pide todo el tiempo apartarnos para sus propósitos, buscar lo bueno, buscar la santidad. No podemos dejar que cohabite el pecado
con una vida santa. Hay que expulsarlo, sacarlo de nuestra vida. Por eso todo este pueblo estaba inundado con la voz del endemoniado de día y noche, en los montes, en los sepulcros, en todos lados escuchaban a ese endemoniado. Jesucristo llega y lo primero que dice es sal. Y llega esa presencia poderosa, la presencia poderosa de Dios. Qué buen comienzo, ¿no? Una historia así, vívida, es Dios entrando a tu vida o a mi vida con poder. Qué bonito, ¿no? Y ahora, si continuamos la lectura, esto me hace recordar Zacarías capítulo 6, 4, versículo 6. Le voy a dar lectura, ustedes lo pueden buscar en sus casas. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces podemos ver que es Dios obrando, su poder, su Santo Espíritu. Dios llega y por ende tiene que sacar lo malo. Y en esa ciudad tenía que sacar a ese endemoniado. Un evangelio dice que son dos. Y Marcos, en uno menciona que son dos y en Marcos menciona uno. Obviamente relatando más la historia que impactó. Ambas impactaron, obviamente, pero uno hace más énfasis en uno que llegó y se arrodilló, el que hizo la acción. Y obviamente, tenemos esa parte de la historia. Ahora, si continuamos, versículo 9 nos dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Ahora, yo quiero que te pongas a pensar. Y yo creo que tú has escuchado, o tú pensabas, o te ha pasado. Muchas personas piensan que para sacarle el demonio a alguien, ocupas conocer su nombre para tener potestad y autoridad para sacarlo. Eso es mentira. ¿Por qué Jesucristo le preguntó su nombre? Obviamente aquí podemos ver el carácter de Dios muy, muy hermoso. Yo quiero que puedas ver la omnisciencia de Dios. Estamos viendo su omnipotencia y su omnisciencia. Dios conocía a los demonios dentro de ese hombre, la cantidad, su nombre, lo que sea. Dios lo conocía. ¿Por qué hizo la pregunta? Y yo me puse a orar y decir, ¿sabes qué? Dios ya lo sabía. Pero muchas veces lo hace para que nosotros veamos y entendamos la magnitud, ya sea del problema en el cual te encuentras y me encuentro, o la magnitud del poder de Dios para obrar. Y no solamente aparece aquí, porque Dios hace la pregunta como si no supiera, ¿cómo te llamas? Obviamente, Él sabía, como vamos a ir a unas citas parecidas, donde parece que Él no supiera, pero sí sabe. En Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando Adán pecó, Jehová le dijo, ¿dónde estás tú? Jehová ya sabía, Dios ya sabía dónde estaba. La pregunta era más bien para que Adán supiera la condición en la cual estaba. Marcos 6:38 al 32, perdón, Lucas 22, versículo 31 al 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, no, perdón, esa es una cita más adelante. Si quieren anotar, perdón, hay una disculpa. Es Marcos capítulo 6, versículo 38. Y dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tienes? Id y vedlo, y al saberlo, deciros. Y ellos dijeron, 5 panes y 2 pececitos. Esta es la alimentación de los 5,000. Jesucristo ya sabía
¿cuántos panes y cuántos pececillos? No ocupaba preguntarles, oye, pues yo no sé cuántos hay, ¿cuántos panes tenemos? Claro que no, Jesús ya sabía, así como Dios ya sabía dónde estaba Adán, así como Jesús ya sabía cuántos demonios o cómo se llamaban, La pregunta era para ponernos a prueba, para también nosotros ver esa magnitud, que nosotros pudiéramos ver que en nuestra capacidad humana no podemos. Cuando en el ejemplo de los panes, 5 panes, 2 pececillos, les preguntó para que ellos mismos dijeran, Señor, no podemos, tenemos solo esto. En el de los endemoniados, mira, se llaman tal para que veas cuánta maldad hay en ese hombre, que tú no puedes hacer nada, solamente el Espíritu de Dios y el obrar de Dios los va a sacar. Entonces yo quiero que te pongas a pensar en eso. ¿Cómo te llamas? Le dice al hombre inmundo que tenía los endemoniados. No es porque no sabía, quería demostrarnos a nosotros el poder de Dios para librar a ese hombre. Ahora, si continuamos la lectura, dice Marcos 5:10, y rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. El propósito de esos espíritus era tener control, dominio espiritual sobre esa persona inmunda, porque esa persona hablaba en las montañas, en los montes, divulgaba, querían tener el control, querían seguir manteniendo a las personas en temor o alejadas de Dios. Ese era el propósito. Pero llega Jesucristo, versículo 11, vamos a continuar. Versículo 11 dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Imagínate, creo que ahí dice la cantidad más adelante. Creo que, sí, ahí está la cantidad. Dice, versículo 12, y le rogaron, primera rogativa, entra uno, sale otro, primera rogativa. Le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogó. Yo creo que te pongas a pensar, primera rogativa de los demonios, Dios se la permitió. Dios dijo, pues vayan. Resultado, los puercos se ahogaron, tuvieron un final trágico. Y a mí me pone a pensar en esto, y yo puse una frase, no codicies lo que tiene el malo. Dios permitió, Dios tiene un propósito para todo eso. Dios permite muchas veces que a las personas que tal vez no lo están siguiendo, personas que llevan vidas pecaminosas, Dios permite que les vaya bien en este mundo. Dios permite. Dios tiene sus propósitos. En este caso, Dios permitió a los demonios que se fueran a los puercos. Ellos se murieron, obviamente se fueron al despeñadero los puercos, pero Dios permite. Y obviamente Dios tiene autoridad sobre los demonios. Y eso lo podemos ver en Lucas, ahora sí, Lucas capítulo 22, del 31 al 32. Los demonios, Satanás, todos tienen que pedirle permiso a Dios. Aquí los demonios le estaban rogando a Jesús. Lucas dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, Job, capítulo 1, versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Yo quiero que puedas contemplar cómo los demonios tienen que pedirle permiso a Dios, a Jesucristo. Dios tiene autoridad sobre toda creación, sobre toda. Su presencia, la presencia de Jesús es poderosa.
Todos se tienen que arrodillar ante Él, humillar ante Él no quiero que se te olvide eso, porque cuando las personas le dijo, obviamente, ¿cómo te llamas? Se llama Legión. Estaba investigando y Legión significa como 6,000 soldados y habían 2,000 puercos, casi cada puerquito se llevó tres en demonios, no sé si ese fuera un cálculo, pero no sé. Pero en ese caso, aún así, todos se despeñaron, se ahogaron. A pesar de que Dios permitió, aprobó la petición de ellos, la petición fue aprobada, el resultado fue que se ahogaron. Hermano, primer punto, no tienes que, entra uno y sale otro. No tienes que codiciar, no tienes que envidiar las cosas del malo. Si a una persona le va bien y anda por malos caminos, no le codicies. Dice Proverbios muchas veces, el camino del malo va hacia la muerte. Dios tiene sus propósitos. Nunca codicies. Dios permite con un propósito. Ahora, si pasamos a nuestro punto número 2, igual en el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 14 al versículo 17 nos dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ok, el primer punto era, uno sale, el otro entra. Ya cuando el demonio sale, el endemoniado sale, la presencia de Dios llega. Y para cuando la presencia de Dios llega, nuestro segundo punto es, permanece aunque no te des cuenta. La presencia de Dios permanece aunque no te des cuenta. Este es nuestro segundo punto. Y yo quiero que medites, porque los ciudadanos, yo quiero que te pongas a pensar, los que tenían 2,000 puercos era un buen negocio, eran personas con dinero. Lo triste es de que como era en una ciudad llamada Decápolis y tenían sus sepulcros como a la orilla del mar, probablemente eran judíos. Personas que quizás no tenían permitido tener contacto, comer puercos o vender puercos porque era un animal inmundo y no era permitido, pero ellos aprovecharon del negocio, aunque era pecado. Y esto me pone a pensar que esas personas cuando ven que su negocio se arruina, sus finanzas, su estilo de vida, a pesar de que fue un estilo de vida a base de cosas malas, todo se arruina y todo esto por la causa de Cristo, porque ellos vieron cómo envió los endemoniados a los puercos y los puercos se lanzaron al precipicio y se murieron. Ahora, esto es la segunda rogativa. La primera la hizo el endemoniado, la segunda la hacen los que vieron el milagro. En pocas palabras, todo el pueblo hace la rogativa. Le dicen, la segunda rogativa es, Jesús, vete de este pueblo, vete de aquí. Tenían miedo. Ahora, recuerdan que una rogativa también era una voz, ¿verdad? La segunda rogativa era la voz del pueblo. Los que vieron el milagro empezaron a divulgar. ¡Hey, mira! Ven, mira lo que pasó. Alguien destruyó mi negocio. Alguien destruyó mi vida. Alguien me hizo perder dinero. En pocas palabras, en el versículo 16 nos decía qué era lo que ellos compartían. Solo dos cosas. Ellos compartían lo que pasó con el endemoniado y lo que pasó con los cerdos. Nunca hablaron de la buena maravilla de Dios. Son las cosas malas. Mira, ese hombre ya no tiene demonios. Pues wow. Pero también, perdimos los puercos. Ya no tenemos dinero. ¿Con qué vamos a comer? ¿Con qué vamos a vestir?
nuestro estilo de vida. Y eso es lo que esa era la voz, ahora ya no era la voz del endemoniado, ahora era la voz por todo el pueblo. ¡Ey, cuidado! Tenían miedo. ¡Ey, cuidado! Llegó una persona que puede arruinar tu vida. Y yo quiero que me acompañes ahora a una historia parecida. En Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19 del versículo 23 al versículo 27 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que este oficio obtenemos muchas riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga al descrédito, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comiencen a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Vieron? Otra historia parecida. Unos perdieron puercos y otros perdieron personas que les compraban sus ídolos, sus estatuas. En pocas palabras, cuando Jesucristo llega a la vida de alguien, yo hice una frase y esta frase es interesante. La pérdida de uno es la ganancia de otro. Y sí es cierto, porque el hombre perdió sus cerdos, perdió todo, porque Jesucristo envió los espíritus inmundos allá. Pero ellos perdieron sus puercos, pero el hombre ganó libertad de los espíritus inmundos. La pérdida de uno es la ganancia de otro. Y yo quiero que te pongas a pensar en eso. Cuando a veces llega Jesucristo a la vida de una familia, muchas veces hay pérdidas. ¿A qué pérdidas me refiero? Hay personas que dejan de fumar, dejan de tomar, dejan sus malos hábitos. Ya cuando creen en el Señor Jesucristo hay cambios y posiblemente pierden amistades o dicen, uy, esta persona ya no. Vamos a dar un ejemplo. Si una persona era alcohólica y compraba mucho alcohol y el Señor la libera de ese vicio, ¿sabes quién pierde ahí? El que le vendía el alcohol, el de la tienda. Y uy, este me quitó a mis compradores. Y luego, si el Señor rescata a más personas, el hombre de la tienda pierde el negocio. Y yo quiero que te pongas a pensar en eso. Cuando la presencia poderosa de Dios llega, es de bendición, porque trae libertad al corazón de hombre, pero muchas veces alrededor son afectados. Así que si tú en este momento sientes que unas personas se sienten afectadas, ten en cuenta que posiblemente Dios está obrando. Dios está obrando y a algunos no les gusta ver a Dios obrar. Algunas personas no prefieren a Dios porque prefieren un estilo de vida cómodo. Los hombres perdieron sus puercos, era su ganancia. Demetrio perdió a sus ídolos, sus seguidores, que era su dinero. ¿Qué estás perdiendo tú? ¿O qué están perdiendo otras personas cuando tú te acercas a Jesucristo? ¿Has pensado si alguien ha dicho, oye, pues he perdido tanto? Pero también quiero que analices esas personas que están perdiendo cosas, así como la historia de, de los puercos, obviamente del pueblo de Decápolis, que tenía los dueños de los 2000 puercos. Esas personas sabían que lo que estaba haciendo era malo y aún así lo hacían. Demetrio con sus estatuillas sabía que estaba mal adorar a Diana de Éfeso, pero aún así lo hacía y se enojaba cuando le quitaban sus riquezas. Van a haber personas que van a tener sus ojos puestos y sus oídos puestos en la voz equivocada. Por eso en este versículo,
cuando dije que el segundo punto es permanece aunque no te des cuenta, es que Jesucristo, cuando todo el pueblo estaba sus ojos y sus oídos puestos en las riquezas, en sus negocios que iban a perder por causa de Jesucristo, dicen, no, vete mejor Jesús, no nos hagas perder lo que ya tenemos. Ellos ponían su mirada y sus cosas, su corazón en este mundo y no querían a Jesús. Pero Jesús, aquí viene lo interesante, el ruego del pueblo fue hecho, Jesucristo no contestó. Como en la primera vez que rogaron los demonios, Dios dijo, lo permitió y lo dijo verbalmente y se ahogaron. En este pidieron la rogativa a todo el pueblo, vete Jesús. La respuesta fue no verbal. Jesucristo se dio la vuelta, se subió a la barca y se fue. No fue verbal. O sea, fue entre un sí y un no. Físicamente se fue, pero espiritualmente podríamos decir que no. ¿Saben por qué? Porque el hombre que sanó seguía ahí. Y ese hombre que sanó, ese hombre tenía que proclamar la grandeza de Jesucristo. En pocas palabras, Jesús no se fue físicamente, pero se quedó su testimonio y un hombre sanado milagrosamente. Ahora, el punto es, Dios está aunque tú no te des cuenta. Y yo quiero que te pongas a pensar, hay veces que tal vez tú oras a Dios y sientes que no te escucha, pero Dios está ahí, Dios está presente. Si tú a veces dices, Señor, a lo mejor Él se olvidó de mí, no me tiene en cuenta, Dios está ahí, aunque no a veces no lo sintamos. El pueblo corrió a Jesucristo, el pueblo en esta historia corrió a Jesucristo, pero su testimonio, su espíritu y su obra permanecían en esa ciudad. Ahora esa era la voz que permanecía. Ahora, la voz del pueblo era negativa y para eso hay veces que vamos a tener hermanos en la fe que probablemente se decepcionen o hermanos en la fe que ya no quieran saber nada de Jesús y tristemente pasa eso porque ponen su mirada en las riquezas. Sus oídos empiezan a escuchar otras cosas en vez de la palabra de Dios. Por ello hay una cita en Filipenses capítulo 1 versículo 15 al 17 que dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, hermanos, la presencia de Dios mora con aquellos que son sus hijos, que han creído como su Señor y Salvador, y aunque a veces tú sientas que no está ahí, tu vida tiene que proclamarlo a Él. Pero recuerda, no lo proclames por envidia ni contienda, proclámalo con amor. El pueblo de esta historia proclamaba dos cosas. Ok, liberaron al demonio y mis cerdos, mis negocios, pero nunca predicaron, nunca proclamaron a Jesucristo. Por eso entramos a nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto de esta enseñanza es ya no se va. O sea, el título es la presencia poderosa de Dios. El tercer punto es ya no se va. O sea, ya se queda aquí. Vamos a leer Marcos del versículo 18 al versículo 20. Dice, al entrar en la barca, al entrar él, hablando Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado, tercer ruego, rogaba que le dejase estar con él. Palabra clave, estar con él. La petición era estar con Jesús. Mas Jesús no lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todas sus maravillas. Cuando Jesucristo se queda en un lugar, cuando Jesucristo llega al corazón de la persona, mora para siempre.
es una garantía, es el sello del Espíritu Santo. Y podemos ver en nuestro tercer punto que en la tercera rogativa tiene una respuesta. La respuesta es negativa. Qué curioso, ¿no? Dios le negó la súplica al hombre. El hombre le pidió, Señor, yo quiero estar contigo, llévame. Y el Señor le dijo que no. Dios tiene sus propósitos, como ya había mencionado previamente. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Sabes cuál fue el resultado? El resultado es de que Jesús ya estaba con él. Qué bonito, ¿no? Porque la obra de Dios en esa persona que antes tenía demonios, su obra lo dejó cabal. Una persona íntegra, una persona decente, por así decirlo, podía hablar, comunicarse, ya no tenía demonios, le pusieron ropa. Esa persona tuvo un gran cambio. Lo que no se dio cuenta él es de que él quería ir con Jesús físicamente, porque él quería seguirlo, pero espiritualmente estaba con él, porque le dice, ve a tu casa y cuenta todas las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Dios hizo una obra en su corazón, en su cuerpo, sanándolo, librándolo de los demonios. Y eso es lo que le pide, dos cosas, que cuente la gran obra, su poderío en ese hombre, en su vida. Y número dos, la misericordia, que no importó que ese hombre estuviera como 6,000 demonios adentro, Dios tuvo misericordia de él y lo libró. Eso es lo que esa persona tenía que proclamar. Y es un recordatorio para nosotros que a pesar de que Dios le dijo que no, porque a veces nosotros queremos algo y obviamente Dios ya no lo dio, su presencia. El hombre quería su presencia física, pero no se dio cuenta que su presencia espiritual, su testimonio en su carne, en su vida, ya estaba Dios con él. Por eso Dios dice, ¿sabes qué? Quédate mejor, quédate. Anuncia ese testimonio, esa vida cambiada. Y nada de lo que te pase en tu vida te separará de Dios, de ese hombre. Qué bendición, ¿no? Y yo quiero que te pongas a pensar también. Si recuerdas que una rogativa era una voz, ¿verdad? Ahora en esta rogativa era la voz del hombre sanado. Y esta voz del hombre sanado iba a proclamar la presencia de Dios, un Dios poderoso, no solamente poderoso, sino misericordioso. Dios iba a estar presente en esa ciudad de Decápolis, en Gadara, con los gadarenos. Iba a estar esa voz día y noche proclamando a un Dios poderoso y misericordioso. Qué bonito, ¿no? Porque ya no era el endemoniado al inicio de la historia gritando día y noche pestes, maldades. Ahora era el testimonio poderoso de Dios, la presencia de Dios morando, acompañando físicamente a ese hombre, obviamente por su sanación de la liberación de los demonios y su presencia viviendo en él, como a nosotros que somos hijos de Dios por haber creído en Jesucristo. Esa presencia día y noche proclamándola, Dios es poderoso, Dios es misericordioso. Y yo quiero que te pongas a pensar que igual que esa persona, en otro tiempo estábamos tú y yo igual, hundidos en nuestro pecado, en nuestra mentira. Tal vez no teníamos demonios como este hombre, pero estábamos cautivos al pecado, condenados a una eternidad en el infierno, apartados de Dios. Estábamos destinados para la destrucción. Y fíjate, Dios tuvo misericordia. Y ahora, como este hombre de la historia fue salvado, tú y yo somos salvados de nuestra vana manera de vivir. Y ahora nuestra vida es un testimonio que aunque a veces no podamos verlo físicamente en estos momentos, sino hasta que ya sea Jesucristo venga o muramos, lo veamos físicamente en los cielos, en su presencia, cuando Él venga por segunda vez. Pero mientras no pase esto, a lo mejor te vas a sentir solo, preocupado, pero no te preocupes. Si creíste en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Él está siempre contigo. Y tu vida y tu testimonio
tiene que proclamar el poder de Dios y su misericordia. Que sea esa voz que se escuche en tu trabajo, que sea esa voz que se escuche en tu hogar, que sea esa voz que se escuche en las calles. Ese es el testimonio que tienes que presentar. Y al siempre mencionar esto, yo termino, esta ya es la conclusión, recordando. Título: la presencia de Dios, la presencia poderosa de Dios. Punto número 1, uno sale, otro entra. Tu vida pasada ya déjala atrás. Llegó la presencia de Dios a tu vida. Punto número 2, permanece aunque no te des cuenta. Vas a tener momentos difíciles, vas a pasar por pruebas, vas a pasar por crisis, por consecuencias, pero recuerda, Dios está contigo. Su Santo Espíritu te guía a la palabra, a la verdad. Número 3, ya no se va. La presencia poderosa de Dios mora en tu corazón como un sello que queda plasmado hasta la eternidad cuando creíste en esa preciosa gracia en Jesucristo. Y ahora, como el mensaje, la nueva voz que tienes que anunciar es poder y misericordia de Dios, la misericordia de Dios se renueva cada día. Y me hace recordar 2 salmos. Salmo capítulo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 91, 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Qué hermoso, ¿no? Tenemos nueva vida en el Señor Jesucristo. Él nos acompaña con poder, y aún con tanto poder que tiene el Señor Jesucristo, tiene misericordia de nuestra condición humana cada día y nos perdona cuando nos acercamos a Él en arrepentimiento y confesión. Un Dios misericordioso que tiene misericordia de nuestra vida. No importa qué tan difícil sea tu vida, Dios puede cambiar tu vida. Es algo que tienes que recordar, y si no has creído en Jesucristo y sigues en tu vida pasada, bueno, si sigues en tu vida como la historia de los hombres que tenían estos puercos, si tu vida sigue mirando el dinero, las finanzas o tus intereses antes que a Dios, pues el Señor es misericordioso y poderoso. No tarda su promesa y puedes confiar en Él. Él no te va a defraudar. Él es más poderoso que los demonios, más poderoso que tú y yo juntos, más poderoso. Él es poderosísimo sobre todo. Él tiene autoridad sobre todo, y quiere, en esa historia quiere recordarnos eso, que tiene el poder sobre todo, y sobre todo también es misericordioso. Entonces puedes descansar tranquilo si has confiado en Jesús. Y si no, y si no has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que puedas confiar en Él. Él no te va a defraudar. Él es ancla firme, fortaleza, castillo fuerte, tu escudo. Entonces terminamos, hermanos. Un saludo a todos los que están en Grandview. Espero que sea de bendición esta prédica, y en el futuro esperemos vernos allá en Washington. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y gracias, y vamos a orar. Padre, Señor, queremos pedirte que este mensaje, Señor, llegue con poder a nuestra vida. Gracias, Padre, porque nos has mostrado que no importa que el enemigo quiera engañarnos o confundirnos a través de la brujería, los demonios, Satanás, cualquier cosa, Señor, nada se compara a ti, Señor. Todo eso es débil en comparación a tu gran poder, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú tienes la autoridad para cambiar cualquier cosa que haya hecho el enemigo, como también cualquier decisión mala que hayamos tomado. Solamente, Señor, por tu gracia, por ese precioso sacrificio en la cruz. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti. Te pedimos en este tiempo, si nadie ha confiado, Señor, incluso ayúdanos a amarte más. Ayúdanos a correr a tus pies en busca de ayuda, y creemos en tu perdón y en tu salvación. Muchas gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por ser misericordioso, y porque tus misericordias son nuevas cada día y cada mañana.
Muchas gracias por tu paz, tu amor y tu gracia. Dejamos el resto de la semana en tus manos, confiando en que tú obrarás. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, saludos y bendiciones.